Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Nos volvemos a encontrar en esta semana para terminar los últimos temas que corresponden al primer trimestre, ¿ya? El primer trimestre. Para ello, hemos seleccionado algunos temas que ustedes ya lo han trabajado, de tal manera que podamos retroalimentar, reforzar esos logros o esos objetivos o esos aprendizajes que ustedes han podido alcanzar en este primer trimestre. ¿Ya? Vamos a compartir un material que hemos preparado para ustedes y necesito mucho su participación. Necesito mucho su participación porque va a quedar como evidencia que usted ha estado ahí despierto, activo en la clase, ¿no? Activo en la clase, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la genética mendeliana. Ustedes saben muy bien que Mendel es el padre de la genética y que gracias a él es el que nos deja como herencia científica los cimientos, la base, la información que después los otros científicos lo han utilizado para construir lo que ahora es una ciencia muy investigada, muy profundizada, muy experimental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde aparecen nuevos virus, nuevos microbios y queremos estudiar su ADN para su código genético, su antígeno, para poder tener un anticuerpo, generar una vacuna, ¿no? Eso es ingeniería genética, ¿ya? Pero también hemos hecho un poco de lo que significa la genética no mendeliana, la herencia que Mendel no lo registró en su momento. Y no es que no lo haya visto Mendel. Lo que pasa es que Mendel ha sido un naturalista experimental. Naturalista experimental. Implica entonces que Mendel no se ha dedicado mucho al cruce de animales, y también hay que tener en cuenta que Mendel vivió en el siglo XIX, ¿no? Estamos ahorita en el siglo XXI. La ciencia y inclusive la apreciación científica de la persona, del experimentador, ha evolucionado también mucho, ¿no? Aquí tenemos a grandes rasgos todo lo que Mendel vio y lo que no se registró, ¿no? Aquí tenemos. Vamos a continuar acá. Acuérdense, la primera ley de Mendel. Acuérdense de las leyes. La primera ley. Acuérdense que la ley de la uniformidad, por eso se llama ley de la uniformidad, la ley de la uniformidad, ¿cuándo se cumple la primera ley de Mendel? A ver, los que se acuerdan. ¿Cuándo se cumple la primera ley de Mendel? Por eso se llama uniformidad. Aquí estoy leyendo ya los mensajes, claro que sí. Muy bien, cuando son puros, ¿no? Excelente, cuando son puros. Cuando existe un dominante y cuando existe un recesivo. Muy bien, Ernesto me dice, profesor, no se cumple cuando son híbridos. Excelente. Por eso se llama uniforme, porque las dos especies que se van a cruzar tienen que ser puros. Si no, no fuera la primera ley de Mendel. Muy bien. Excelente, Yanela, también con su aporte ahí, ¿no? Tienen que ser puros. La segunda ley de Mendel, acuérdense muchachos, la segunda ley de Mendel, ley de la segregación de los caracteres. Ley de la segregación de los caracteres. ¿Cuándo se cumple la segunda ley? La segunda ley, ¿cuándo se cumple? Cuando las dos especies son heterocigotes. Muy bien, Viviana. Cuando las dos especies son híbridas, se cumple. Si no se cumple cuando uno es puro y el otro es híbrido, ahí no se cumple. Por eso tenemos acá, ¿ve? Aquí están los dos alelos híbridos. En cambio, en la primera ley son puros los dos, ¿cierto? Muy bien. Y la tercera ley de Mendel, se llama la ley de la segregación independiente de los caracteres, o la ley de la recombinación independiente, ¿no? ¿Cuántos caracteres intervienen en la tercera ley? Muy bien, Ernesto. Ahí interviene dos caracteres, ¿no? Profesor, aquí le llamamos carácter. No es la personalidad, no es el estado de ánimo. Caracteres en genética se refiere a particularidades fenotípicas de una determinada especie, ¿no? El color de su pelaje es un carácter. La textura de su pelaje es otro carácter.
Imagínate un cobayo es un conejo que tenga pelaje negro, el color es un carácter. Aparte de tener pelaje negro, sea ensortijado, ese es otro carácter. La coneja o la cobaya de pelaje blanco, son dos colores diferentes, ahí hay un carácter. Vamos a ver quién gobierna, el pelaje negro o el pelaje blanco para Gregor Mendel, ¿no? A eso se refiere la tercera ley de Mendel, ¿ya? Y ahí es donde se hace la recombinación independiente de cada alelo que se tiene, ¿ya? En el caso de los pelajes, ¿no? En el caso del pelaje, aplicando las leyes de Mendel, ¿ya? Claro, las leyes de Mendel se aplican siempre y cuando se cumplan los requisitos de Mendel. Pero Charles Darwin, acuérdense de Charles Darwin, que lo vamos a ver después, mucho más detallado a Darwin. Darwin coge un poco, yo le decía hace un momento atrás, ¿no? Gregor Mendel sienta las bases de la genética. Pero después cuando Mendel muere, acuérdense que yo les he dicho que Mendel muere, y sus investigaciones de Mendel se quedan guardadas porque como Mendel era un experimental naturalista criado en un monasterio, no era conocido en la élite de estos señores conocedores de la palabra. Por lo tanto, no se investigó nada de Mendel hasta inicios del siglo XX. En 1900 recién se redescubre sus leyes por otro científico. 40 años después de que Mendel murió, se publica por segunda vez su libro. Y en ese momento recién le hacen caso a Mendel. En su memoria se colocan las leyes de Gregor Mendel, ¿no? Sí, Gregor Mendel muere pensando que su trabajo había sido rechazado. Por eso es que él muere también, porque él se dedicó más de 10 años a su experimento de guisantes. Cuando lo publica, nadie le hace caso, regresa a su monasterio y empieza a sentir malestar con sus riñones y a él pues sufre de insuficiencia renal y por esa enfermedad es que básicamente muere, porque el trabajo experimental de Gregor Mendel fue sembrar guisantes y ahí es donde sus riñones padecieron. Pero Hugo de Bryce, que es otro científico, Hugo de Bryce es el científico que lo sacó a flote a Mendel. Él es el que publicó su libro de Mendel después de 40 años de muerto. Y luego ya pues se van uniendo las ciencias y también Charles Darwin dice pues que todo esto tiene que ver mucho con la evolución y la variabilidad de los genes, ¿no? Por eso el hombre es muy diverso para el color de piel y todo lo demás. Seguimos. Si no, el tiempo nos gana. ¿Qué más tenemos acá? Acá justo hemos invitado a Gregor Mendel para que nos apoye un poquito, a ver qué nos tiene que decir, para que nos refuerce, ¿ya? Le atendemos acá. Vamos a compartir el audio. Este señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo,
En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo, el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí, tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre.
No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo, y por supuesto no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN. Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejado, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después. Vamos a ver acá. Vamos a continuar, ¿ya? Lo que Mendel no observó. Vamos a quitarles aquí. Ahora sí me escuchan. Lo que Mendel no, la genética que no fue practicada por Mendel, lo que decía el joven al final del video, ¿no? Cuando él quiso experimentar con animales, no pudo encontrar los resultados que él quiso encontrar, por tal manera que lo dejó ahí, ¿no? Entonces después ya claramente lo dice, que es la parte que él no lo pudo demostrar, que es la codominancia, ¿no? Vamos a aperturar el chat acá. Excelente, claro que sí, la codominancia. Aquí está la codominancia, su mismo nombre lo dice, la codominancia, ¿no? Donde no hay recesivos ni tampoco hay dominantes, ¿no? ¿Quiénes tenemos? Miren, tenemos dos imágenes, o una imagen de cruces entre una especie de diferente color de pelaje, ¿no? Y en la codominancia se manifiestan los dos. Pero también tenemos la dominancia incompleta, ¿no? La dominancia incompleta, donde el cruce de una flor de determinada color versus la otra, obtengo diferentes resultados, ¿no? Que no evidencia ninguno de los dos. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? El cruce de las flores. El flor rosado no es ni rojo, ni tampoco es blanco, ¿no? Muy bien. No, hoy día no hay actividades, jóvenes. Hoy día solamente es retroalimentación. Las actividades son para todos los que no están al día. Todos los que no están al día, hoy día tienen plazo, bueno, tienen plazo hasta el domingo. Hasta el domingo 26 para enviarme todas sus tareas anteriores. Los que están al día ya no me envían nada, pues ellos ya no tienen nada que enviar, están al día. Por último, trabajamos los grupos sanguíneos. Acuérdense, muchachos, grupos sanguíneos. Hemos trabajado los grupos sanguíneos, ¿no? La semana pasada hemos trabajado inclusive problemas de grupos sanguíneos, ¿no? Y cuando se habla de grupos sanguíneos es importante resaltar que la sangre es un tejido líquido que contiene células y dentro de esas células el primordial autor de esta película es los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Ya, son los glóbulos rojos. Hablábamos nosotros que los glóbulos rojos son los responsables, ¿no? Ya eso está fresquecito. Glóbulos rojos. Decíamos que los glóbulos rojos tienen, pues como son células, tienen en su superficie un mensaje, que es el antígeno, ¿no? Que es el antígeno. Ese antígeno, si lo tiene o no lo tiene. Aquí, por ejemplo, este glóbulo rojo tiene un antígeno A en el borde de la membrana B. Este grupo B tiene un antígeno B en el borde de la membrana. Pero también tenemos el grupo AB, acuérdense, el grupo AB tiene mixto, ¿no? Tiene antígeno A y tiene antígeno B, tiene de los dos. Pero el universal, que es el grupo O, no tiene ningún antígeno, pero sí tiene anticuerpo, ¿ve? Sí tiene anticuerpo, ¿no? Si tú eres del grupo A, tienes un anti-B, le decíamos, ¿no? Si eres del grupo A, rechazas la sangre del grupo B. Es viceversa con el grupo B, rechaza la de la A. Pero si eres del grupo AB, no tienes anticuerpo. Todos te pueden donar sangre, ¿no? Todos te pueden donar sangre. Y si es del grupo O, solo te puede donar sangre otro que sea de la O. ¿Cierto? Aquí está claramente, ¿no? El grupo A
puede recibir de otro A o de otra O. Grupo B puede recibir de la B o de la O. Si eres AB, puedes recibir de todos, por eso es receptor universal. Acuérdense bien, receptor universal. Pero si eres del grupo O, puedes donar a todos, puedes dar sangre a todos, pero puedes recibir solo de otra O, ¿cierto? Eso está fresquecito, la semana pasada lo hemos hecho. Y para verificar, acuérdense que hablábamos nosotros de la cantidad de personas que tienen los diferentes grupos sanguíneos, ¿no? Le decíamos, ¿no? El universal está en la mayoría. El universal está en la mayoría. ¿Quién le sigue? El grupo A. Después, ¿quién está? El grupo B. Y por último, el grupo AB. Y entre el factor negativo es el más buscado. No hay. Por eso acá está la tablita de porcentaje de población en el mundo con algún grupo o tipo de sangre, incluyendo factor, ¿no? Incluyendo factor. Aquí está el dominante, ¿ve? A es dominante, pues de hecho, si eres híbrido es AO, pero maneja o domina el A. Si eres B o BO, maneja el B. Si eres AB, es un codominante, así como está acá. Si eres O, eres un recesivo, ya le decía, ¿no? La I minúscula, ¿cierto? Aquí terminamos esta parte, jóvenes. Aquí sí necesito que usted me ayude. Aquí ve. Ley de la uniformidad. Necesito leer aquí. Muy bien, excelente. ¿Con quién? Uno, la primera ley. Ley de la uniformidad, la primera ley. Ley de los caracteres independientes. Ley de los caracteres independientes. Tercera ley. Muy bien, Viviana. Y, obviamente, este con este, ¿no? Seguimos acá. Relacionamos. Tenemos Thomas Morgan, acuérdense de Thomas Hunt Morgan, homocigotas y heterocigotos. ¿Con quién va Thomas Morgan? Mosca de la fruta. Muy bien, Lady. Muy bien, mosca de la fruta. Acuérdense de la teoría cromosómica de la herencia, es de Thomas Hunt Morgan. Homocigotos son... Ah, excelente, profesor, le mando a todas juntas. Excelente, claro, muy bien. Y terminamos en esta parte. Cogemos aquí, dice... Ya deben ir resolviendo, dice, si Juan es AB, si Juan es AB y Claudia es AO, ¿qué grupo de sangre va a gobernar? Muy bien, Sebastián, muy bien, Lady, muy bien, Bianca, muy bien, Ernesto, muy bien, Eric, excelente, vamos a manejar grupo A. Si María tiene RH positivo y Walter tiene negativo, ¿qué factor gobierna? El positivo, muy bien, el positivo, excelente. ¿Cuál de ellos, aquí en la número 5, cuál de ellos representa a un codominante? Flor manchada, excelente. Flor manchada es codominante, muy bien. La número 6, ¿cuándo no se cumple la primera ley de Mendel? Lo decíamos al empezar, ¿no? ¿Cuándo no se cumple? Cuando son híbridos, excelente. Cuando son híbridos. Y para terminar, dice, si eres de sangre AB positivo, ¿quiénes te pueden dar sangre? En la número 7, si eres AB positivo, todos. Muy bien, Ernesto. Todos, muy bien, todos o todas. Excelente, ¿no? Muy bien, hasta ahí, jóvenes. Hasta ahí es la parte de la retroalimentación. Muy bien.